con otra, ahora sí, vamos a continuar con otra de las experiencias. En este caso nos va a compartir su experiencia Javier Luis Rodríguez, como dije, del herbario Un Caos de la Universidad de Chaco Austral. Si querés, Javier, puedes empezar a compartir. Bueno, buenos días a todos y a todas. El tema anterior era muy importante porque se estaba hablando de plata, así que no daba para interrumpir. Pero ahora podemos comenzar un poquito. Les queremos comentar la experiencia que tuvimos acá en Chaco al reactivar nuestro pequeño herbario, muy pequeño. Tenemos solamente 6.500 ejemplares, comparando con otros ejemplares, con otros herbarios, otras colecciones. Es muy pequeña. Pero nos dedicamos a plantas medicinales, la mayoría autóctonas del Chaco, pero también tenemos de todo el norte argentino y de algunos países limítrofes, Paraguay, Perú, bueno, Perú no es limítrofe, pero es cercano, Brasil, Chile, tenemos ejemplares de las Islas Malvinas. El herbario nació con una necesidad de quien era en ese momento profesor de farmacobotánica de la carrera de farmacia, que es el ingeniero Carlos Chifa, hoy en día profesor jubilado, retirado. El herbario lleva el nombre de él, justamente porque fue quien empezó con las colecciones. Primero con sus viajes, él es ingeniero agrónomo de formación de grado, y cuando empezaba a dar clases de farmacobotánica, los alumnos que por ahí venían de ciudades grandes, la universidad, esto es una aclaración que siempre hacemos, la Universidad del Chaco es la única universidad nacional del Chaco, pero también, por ejemplo, tenemos una sede de la UNE, que es la Universidad Nacional del Nordeste, con sede central en Corrientes, tiene una sede en Resistencia, que es la capital provincial de aquí, y entonces la UNCAUS, Universidad Nacional del Chaco Austral, se ubicó en Sáenz Peña, que es la segunda ciudad más grande de la provincia, que está en el centro. En el centro, es equidistante a todas las localidades, digamos, del Chaco, está en el medio, y tiene carreras que no están a disposición por ejemplo, en Corrientes, o en Santiago del Estero, o en Salta. Por ejemplo, farmacia. Para estudiar farmacia, si sos del NEA-NOA, tenés únicamente Sáenz Peña, Posadas, que ya queda bastante más alejado, Tucumán o Rosario. O sea que la confluencia de estudiantes es no solamente el Chaco, sino de todas las provincias limítrofes, y por supuesto las plantas del herbario provenientes de todas esas localidades, porque en su comienzo, y ahora también se sigue con esa costumbre, para regularizar la materia y quedar como alumno regular, es necesario presentar un número determinado de plantas herborizadas, de la cual la lista la coloca el herbario, digamos. O sea, nosotros colocamos la necesidad que tenemos de algunos ejemplares, más o menos vemos de dónde son los alumnos que cursan ese año, y se pide una lista. Ellos, por supuesto, se les enseña a herborizar, se los enseña a identificar, se hace una charla previa durante el cursado de la materia, y luego los ejemplares son presentados a fin de cuatrimestre a modo de monografías. Por lo que aumenta muchísimo el número de ejemplares de esta forma. Así se fue manejando durante más de 30 años. Luego se jubila nuestro querido ingeniero Carlos Chifa, y el herbario quedó, digamos, aletargado, quedó sin movimiento, ¿sí? Sin incorporación de nuevos materiales, ni tampoco intercambio, ni curación, ni absolutamente ningún mantenimiento. Y en el año 2020, antes de la pandemia, porque fue en febrero del 2020, coincidió con un cambio de secretario de Cooperación y Servicios Públicos, que es una secretaría de aquí de la universidad, farmacéutico, colega nuestro en este caso, quiso reactivar digamos, armamos un grupo de trabajo como para ver qué podíamos hacer con el herbario. Presentamos un proyecto, el cual fue aprobado, y después nos cayó la pandemia, pero aprovechamos este tiempo.
plena pandemia de 2020 para trabajar en la universidad. Se imaginarán, estaba vacía, los pasillos, las aulas. Se podía venir con un permiso que nos emitía la universidad de personal, digamos, específico o con permiso de circulación. Revisamos uno por uno los ejemplares, algunos lamentablemente tuvo que ser eliminados, ya sea porque estaba infectado por algún hongo o por algún insecto, o por ejemplo la humedad que no se controló en ese momento, que no se prendió el aire, que no se ventiló correctamente, eliminó algunos ejemplares, pero en su mayoría sobrevivieron. No recuerdo el número, pero se habrán eliminado 200 ejemplares de los casi 7.000 que teníamos. O sea, tenían un muy buen trabajo de curado. El curado que nos explicaba el ingeniero Chifa y su colaborador, Vasilov, era con tetracloruro de carbono, hacían fumar este gas, hoy en día ya en desuso por su toxicidad, por supuesto, para el personal, pero hay que decirlo, era muy efectivo a la hora de curar este compuesto. Ahora le vamos a preguntar a los que tienen un poco más de años de trabajo si era comúnmente usado, pero bueno, la cuestión es que muy bien curado en ese momento, es una colección que hoy en día sorprende el buen estado que tiene, ya sea de curación, de acondicionamiento, de cocido en la Bristol, y la verdad que es un material didáctico de excelencia. Nosotros siempre decimos, en el herbario Uncaus lo que hacemos es una producción de material didáctico de identidad y calidad chaqueña, porque nos dedicamos a plantas medicinales utilizadas por los pueblos originarios y en este caso ya pueblos criollos, ya se van formando comunidades criollas, los cuales tienen un backup importantísimo de uso de plantas medicinales, formas farmacéuticas de estas plantas. Se hace la encuesta de qué usos, de qué plantas, para qué mal, para qué infección, o para qué dolor, para qué tipo de inconvenientes tienen en salud. Se recolecta la planta y va acompañado de toda esta información crítica. Y luego es enseñado en la carrera de farmacia, en la carrera de medicina, en la carrera en las carreras productivas, digamos, porque también se fueron abriendo después ingeniería agronómica, ingeniería zootecnista, veterinaria. Entonces, a ellos también les brindamos el material didáctico generado aquí. El equipo que conformamos somos solamente dos. Yo soy Javier Rodríguez, soy farmacéutico, profesor de botánica en ingeniería zootecnista, y Jorge Cardoso, que está estudiante avanzado de la carrera de farmacia, técnico químico, tiene su título intermedio. Él es becario, ahí también tocamos un poco el tema del financiamiento. Él tiene una beca de trabajo de la universidad. Todo esto conseguimos cuando presentamos el proyecto en el Consejo Superior, en el cual salió la beca de él, la construcción de un nuevo edificio, porque el herbario era pequeño, era perteneciente a la cátedra de farmacobotánica, o sea, era un pedacito de la oficina de la cátedra. Hoy en día ya contamos con nuestro edificio diseñado específicamente como un herbario, con un circuito exactamente del material de ingreso, en donde se cura, se realiza la prensa, luego una vez prensado pasa a la identificación, donde tenemos montado lupas, tenemos microscopios, todo lo necesario para identificar, y luego pasa al lugar más hermético, digamos, que sería el herbario, sala de herbario, denominada Ortusicus, por lo que ya sabemos la mayoría, que es la nueva forma de estudiar. Antes se estudiaban las plantas con jardines botánicos, después, por supuesto, por su extensión y la cantidad de trabajo que demandaba mantenerlos, se empezó con la técnica de herborizado. Estos primeros lugares se denominaban huertos secos o hortusicus, por eso lo pusimos con ese nombre. Esto es una pequeña foto de cuando empezamos a rescatar estos ejemplares olvidados. Era
ver uno por uno. En algunos casos estaba evidente el tema de la contaminación, veíamos, los separábamos rápidamente de las demás muestras, tratábamos de curarlos químicamente con hipoclorito de sodio, con alcohol al 70, con un reactivo que se denomina AFA, que es, después si quieren les paso el POE de preparación, digamos, que es ácido acético, formol y alcohol. Tratábamos de ver si podíamos eliminar el microorganismo, de tratar de salvar a ese ejemplar. En algunos casos se pudo, en algunos casos no se pudo, y era necesaria la eliminación y separación, digamos, del ejemplar para evitar la contaminación de las otras muestras. Pero, por suerte, tuvimos un buen promedio, digamos, de salvar ejemplares. Estas son algunas fotos. Y automáticamente después de revisar uno por uno los ejemplares, justo coincidió con la inauguración del nuevo edificio, nos hicimos la mudanza, y automáticamente empezamos con la difusión de nuestro trabajo. Como decían los compañeros y las compañeras, nadie sabe qué es un herbario, nadie sabe qué hacemos, o saben muy de oído, nos ponen miles de nombres, nos ponen herboristería, nos ponen vivero, nos llaman de todas las formas menos de herbario. Así que tenemos un trekking de difusión muy grande, donde hay charlas, vamos y hablamos de qué es lo que hacemos, de algunas plantas medicinales, tenemos programas de radio, le damos toda la difusión posible, por supuesto, en el ámbito académico, todas las carreras que tocan algún tema de plantas medicinales o de plantas, nosotros vamos y hacemos un recorrido en el nuevo herbario, damos clases de identificación, damos clases de farmacotecnia, de farmacognosia, o sea, algunos preparados farmacéuticos que llevan plantas medicinales, las diferencias y la importancia, la toxicidad en tema de dosis, todos esos temas los vamos tocando en todas las carreras que nos abran la puerta. Estos son algunas fotos de algunos ejemplares. Como les comentaba, la mayoría son del Chaco, pero por ejemplo, esta carqueja es de... comandante, este también es de Chaco, pero bueno, la sombra de toro, esta es santafesina, ay, se me fue. El emburucuyá, esta es de Santa Fe también, ¿sí? Esta es cola de caballo, también es del norte de Santa Fe, del cual yo provengo, por eso también la pusimos. Y bueno, orgullosos de nuestro nuevo herbario. La plata, digamos, baja desde la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, el cual presentó el proyecto de ampliación del pequeño herbario que tenía la Cátedra de Farmacobotánica. Hoy en día cuenta, no con un presupuesto, pero sí con digamos, un tema aparte de que es la mantención. Nosotros tenemos nuestro sueldo, yo por ejemplo soy no docente, o sea que yo ya trabajo aquí, digamos, en la universidad, es mi puesto de trabajo, y aparte el tema de docencia. Jorge tiene su beca, y para el financiamiento de todo lo que sea la compra de materiales y de insumos, del normal funcionamiento, lo que hicimos fue presentarnos en dos convocatorias, una de proyecto de extensión y la otra es un proyecto de voluntariado de la SPU. No es mucha guita, no es mucha plata, pero sirve como para comprar insumos. Nosotros, por ejemplo, en este último que presentamos ahora, vamos a comprar una impresora, digamos, importante, como para que se banca la impresión en una hoja A3, de un tamaño grande, digamos. Y también todo el tema de movilidad, combustible, alcohol. Para la generación de material didáctico. Claro. Lo que hicimos fue tratar de escribir el proyecto dependiendo de la convocatoria. Por ejemplo, una de las convocatorias era con respecto a universidades públicas solidarias, o sea, algo de la universidad, algo de la extensión universitaria que tenga devolución o impacto en la comunidad. En nuestros casos son comunidades autóctonas de las etnias Cuom, Wichí y Mocoy. Lo que se hace es, aparte de la encuesta y de llevar a cabo la recolección de saberes ancestrales de usos medicinales, se realiza una impresión de un folleto, ¿sí?, en el cual va el entrevistado, la planta, en ambas lenguas, digamos, o en las tres lenguas en este caso,
Y también el tema de la forma de preparación del remedio en medicina vernácula, ¿sí? Por ejemplo, si es una infusión, si es una decocción, si es un emplasto, dependiendo de qué tipo de usos o para qué males se utiliza esa planta, se realiza ese folleto y se entrega a la comunidad con la ambición de acá a unos años, 4, 5, 10 años, de toda esta recolección, podamos ya publicar algo un poco más interesante. Ojalá un libro, sino algún tipo de resumen bibliográfico, de review o algún tipo. No tan así como una publicación, como un paper, porque no somos un grupo de investigación. Yo no soy doctor, estoy haciendo solamente una maestría, pero tratamos de publicar en todos los ámbitos que nos dan cabida, que nos prestan la oreja. Y nada más, con respecto al funcionamiento y la presentación de estos, ¿cómo se llama? De estos proyectos de extensión y de voluntariado, si por ahí quieren la experiencia o el proyecto en sí, se los podemos pasar. Ya les digo, no es mucha plata, pero funciona, o sea, sirve como para el movimiento normal de un herbario, ¿sí? Ya sea el combustible para ir a buscar el ejemplar, o las carpetas, o las tintas, o lo que sea. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Antes de que se me vaya de la cabeza, con respecto a esto último que comentaste, de la publicación de las colecciones, hoy en día es bastante común y se me vienen a la cabeza dos revistas que publican las colecciones de herbarios. Una es la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la institución a la cual pertenezco. Ellos publican la colección del herbario de Cali. Y también el otro es el boletín de la de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología, que si bien arrancó publicando colecciones de palinotecas y colecciones de material fósil, ahora también está incorporando la publicación de colecciones de herbarios. Y es una buena estrategia para dar a conocer, si bien son revistas científicas, después esos artículos se usan para ser citados en un montón de otros artículos, y es una forma de difundir la colección del herbario. Así que, nada, son bienvenidos esos artículos. Muy buen dato, sí que lo haríamos. En este caso, a lo que yo me refería era que las revistas científicas, en las cuales, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en otro ámbito, cuando era becario de investigación, no es un tema, digamos, que podrían llegar a recibir, porque es una investigación mucho más informal, sí, digamos. Claro, claro. Sí, pero... Claro. Sí. Pero este tipo de artículos, mira que son como reviews, o sea, no tienen una investigación por detrás, sino que son listas de materiales, por ejemplo. O, sobre todo, si hay materiales tipo, obviamente, esos son más, como más buscados, la colección de los tipos pero también colecciones generales. Así que, bueno, está el dato. Y además, si en realidad en este caso además está la información del uso de la planta, es mucho más rico todavía. Totalmente. Yo creo que le vamos a comprometer a Javier para que nos dé una charla para nuestro canal de YouTube. Sí, porque total. ya me reinteresó lo de farmacognosia. Así que si ya tenés algo medio armado, por ahí después hacemos una... Los temas que nombramos se los podemos ampliar con mucho gusto. Ahora lo que hicimos fue un pantallazo. No queríamos aburrirlos. No, bueno, si súper. quieren abrir porque no sé si tienen alguna pregunta, consulta, experiencia para compartir. Yo te escuchaba cuando decías esto, que bueno, de la selección de los materiales y que tuvieron que tirar materiales. No, pero porque me pasó un poco, entonces como que te sentís re mal, pero bueno, es como que es algo que hay que hacer, pero decís, bueno, qué sé yo, encontrás bolsas con cosas que no tienen identificación, que no sabes de dónde salen, o que tienen, no sé, bichos, esto, que por ahí forma parte, bueno, del manejo del herbario, obviamente. No sé, bueno, por ahí cómo lo manejan en otros lugares, qué hacen con esos materiales, si son... eso, si se descartan, si se guardan, si, no sé, otras experiencias.
Y otra cosa que también a mí me genera, digamos, de cómo se maneja el tema de cuando un herbario es para, o tiene material didáctico, o sea, el material que sale del herbario para la clase y vuelve. Entonces, bueno, el tema del manejo de eso, o vos decías, Sí, bueno, eso colectan los estudiantes, entonces, bueno, también, si de esa colecta que hacen los estudiantes, cómo se hace la curación para lo que después incorporamos al herbario, porque, bueno, a veces no todas las plantas satisfacen los requisitos, digamos, para ser incorporadas. Entonces, bueno, nada, se me abrían todas estas preguntas de manejo del herbario. Con respecto al material didáctico de enseñanza, tenemos bien separado, digamos, lo que es la colección puramente guardada y conservada como tal, y tenemos material didáctico que ya lo tenemos para los viajes, para las charlas, para las clases, que de última, en el peor de los casos, si se llega a contaminar, a romper o a ensuciar o a infectar, se lo tiene para ese uso, así que no duele tanto, digamos, en el caso de que sean eliminados. Por ahí son, como bien decías, no todos los ejemplares botánicos que traen los alumnos cumplen con los requisitos como para ser coleccionados, entonces tenemos como esas tres categorías de, bueno, coleccionable, material didáctico o, lamentablemente, ninguna de las dos son correctas, se eliminaría. Y también un poco lo que contabas de cómo trataron los materiales, que también hubieron como varias consultas a la red del manejo de plagas, que bueno, eso por ahí amerita otro espacio propio, pero bueno, ya como también era un poco el pedido a la comunidad de quienes se ofrecían a tocar el tema espinoso, me parece que bueno, una puertita es por este lado, bueno, de cómo estas soluciones que contabas, de cómo trataron los materiales, y eso fue un tratamiento único en ese momento, y ahora las mantienen con otros protocolos. Químicos o los materiales que hay disponibles, que por ahí son un poco más amigables para el trabajo día a día, mucho alcohol al 70, mucho hipoclorito de sodio, el AFA que lo hacemos una vez al año. Por ejemplo, después del rescate de la colección, lo hicimos una vez más el curado con este compuesto, y por supuesto a todas las incorporaciones nuevas que venimos haciendo, sí, se le realiza el curado con esos compuestos. Pero no mucho más, mucha naftalina, mucho ambiente cuidado, aire, deshumidificador la mayoría del tiempo. No entramos a la colección, y si entramos a buscar, entramos vestidos, por supuesto, con todo el protocolo posible. No tenemos POE, lo queremos hacer, así que vamos a estar en contacto. Entramos, buscamos, salimos, vemos la contramuestra, bueno, comparamos, identificamos, guardamos nuevamente. Tratamos de tener ese trabajo porque eso también queremos consultar. Al no estar disponible el tetracloruro de carbono, porque no se usa y otro porque ya no se consigue más, porque es muy cancerígeno, queremos saber también en otros herbarios qué químicos se pueden utilizar que tengan un nivel de eficacia similar a ese compuesto volátil, digamos. Así que también estamos en este taller, nosotros contamos nuestra experiencia, pero también estamos escuchando y aprendiendo muchísimo. A ver si alguien quiere compartir. Yo quería hacerle una pregunta. Capaz deja de compartir la pantalla, Javier, así nos vemos. Perfecto. Y te escuchamos, Ricardo. Dale. Sí, ahora que te veo. Javier, quería preguntarte, ¿el código o la sigla del herbario de Esteles cuál es? SPHU, de Sáenz Peña, Herbarium Caus. Ajá. Una de las dudas que tengo, porque de hace muchos años, me acuerdo cuando fue creado nuestro herbario, y como estamos con herbarios emergentes y posiblemente mucha gente sume herbarios a los que ya existen o a la red, ¿hay alguna sugerencia en particular? Pregunto a Alicia, Gloria capaz que sepa más que
que otros. Con respecto, me acuerdo que siempre se solicitaba el lugar de origen en donde estaba el herbario, que tuviera una sigla a ese lugar de origen, porque era mucho más fácil de identificar. Si yo digo ARC, o en el caso nuestro es Comahue, porque abarcamos dos importantes provincias que son Neuquén y Río Negro, y de ahí el nombre nuestro de Comahue. Si eso sigue en pie o sigue igual a lo que puede creer cada uno de los que está creando los herbarios, poner un nombre referido a lo mejor a las personas o al lugar. O la red podría generar alguna sugerencia para la creación de estos nuevos herbarios emergentes. No sé, tiro un poco esta duda y pregunta, que me parece interesante. Los primeros herbarios, me acuerdo que tienen como el lugar de origen, de ahí que uno lee rápidamente de dónde proviene el material de ese herbario, ¿no? Esa era la inquietud que tengo, si alguien puede responderme, o En nuestro, red, ¿no? por supuesto, en nuestro caso, la sigla elegida para la inscripción al INDEX era una cuestión de Sáenz Peña. Tenemos acá un sentido de pertenencia muy importante en el centro chaqueño, le denominamos el interior del interior, y por eso queríamos resaltar que en Sáenz Peña está la universidad y el herbario, y hacer visible a nivel mundial o en todos los organismos posibles esta peculiaridad, digamos, que en la mayoría de las provincias no se da, porque en la mayoría de las provincias, no todas, pero en la mayoría, la universidad pública de esa provincia está en la capital. Entonces, por ejemplo, también tiene sedes en otros pueblos, pero en la mayoría, o por lo menos las que yo conocí, la universidad se encuentra en la capital. En cambio, en este caso no, fue creada directamente en el interior con ese propósito de hacer equidistantes a todos los pueblos de la mayoría, porque si la poníamos en Resistencia, Resistencia queda en una esquinita de la provincia del Chaco, entonces íbamos a alejarnos de la parte del norte, por ejemplo. Eso está claro, pero a lo mejor yo, sinceramente, si vos no dabas tu explicación de Sáenz Peña, imagínate que estamos casi como a 3.000 kilómetros de diferencia, y si no explicabas esto, yo no podía identificar tu herbario. A lo mejor Sáenz Peña sí, como el lugar, pero tal vez con la cuestión de que vaya anexo CH, que es de Chaco, entonces automáticamente uno se ubica rápidamente. Por eso hablaba de esta sugerencia a la red. Los que ya están, no se pueden cambiar porque históricamente tienen sus nombres. Pero los nuevos herbarios, tal vez sería bueno charlarlo entre todos para un próximo taller, no ahora, por supuesto, pero como para que eso sea rápidamente identificable. Sí, es válida, es muy válida la aclaración y sí. Como recomendaciones, digamos, por ahí puede salir del taller, bueno, así como contaba Vicky, los requisitos, digamos, que te piden en el INDEX, bueno, ahí establecer como algunos recomendaciones o tradiciones, como decías Ricardo, o sea, como bueno, estamos acostumbrados a que sea Córdoba, CETES, es Corrientes. Claro, pero bueno, fíjate que también estamos acostumbrados, sí, a que sí, SI es San Isidro, solo que bueno, lo conocemos más, entonces no nos parece tan raro que sea San Isidro, que en realidad es una localidad Exacto, salió como un instituto y bueno, claro. fue uno de los más antiguos, juntos con los de Córdoba. Pero me parece una sugerencia válida, ¿no? Lo histórico, a lo mejor como está comentando Javier, para mí es válido, solamente que vaya anexo con el tema de la provincia. Lo mismo, a veces siempre yo he dudado con el herbario nuestro, porque estoy seguro que Comahue, capaz que Javier lo escucha la primera vez. Tengo conocidos allá, muy amigos. Ah, tenés amigos, buenísimo. Ya tenés uno más cuando quieras venir para esta zona. Pero estaría bueno, estoy seguro que muchos de los que están acá no saben muchos de los nombres o lugares de orígenes de nuestros herbarios, por lo menos que vaya anexo una sugerencia al tema de la provincia. En nuestro caso,
Sí, en nuestro caso, cuando inscribimos el herbario, ya existían otros herbarios en la provincia que tenían el acrónimo de la provincia. Entonces, por lo tanto, digamos, le pusimos el acrónimo del departamento donde estamos, que es Diamante, en la provincia de Entre Ríos. O sea, nuestro herbario se llama Lorenz y pertenece al Centro de Investigaciones de Diamante, pero se encuentra bajo el acrónimo DTE. Claro. Y lo bueno es que el index tiene como la posibilidad de poner unas cuantas letras. Si bien por ahí a veces es poco operativo, porque no, si es muy largo es más difícil, pero por ahí se puede pensar en un guión, entonces, no sé, un nombre relacionado con algo y el otro relacionado con pertenencia geográfica. Sí, yo pensaba que, perdón, que quizá, o sea, obviamente el acrónimo es una cosa, ¿no? Y es el DNI, digamos, pero a veces no se puede poner ahí, como decían, SI, ya todos sabemos que es San Isidro, y quién se va a imaginar San Isidro dónde es, bueno, pero esa es una cosa, pero también tenemos los logos de los herbarios, y los logos quizás ahí se puede poner la localidad, que ayuda, porque a mí me pasa en el caso de, por ejemplo, otra cosa que son las universidades. Uno ve las publicaciones de las universidades y dice UMP, MP, y no dice la dirección, nada, uno dice, ay, este curso, ¿dónde será que es? Y hay que salir a rastrear de dónde es la universidad. Lamentablemente no ponen solamente el acrónimo y no ponen qué universidad es. Río Cuarto, Mar del Plata, lo que sea. O sea, uno ya las conoce algunas, las otras no, que hay muchas nuevas. Entonces, en este caso también quizás a veces sobre el acrónimo sea más difícil, porque obviamente son poquitas letras. Pero sí en los logos, no sé, en los logos poner ahí alguna cosita de la localidad, no sé, nos va a ayudar a nosotros conocerlos también. Digo, no sé. Otra cosita que no lo comentamos en la diapositiva, que es, a nosotros no se nos hizo difícil la inscripción. La verdad es que la inscripción en el INDEX fue un trámite rápido, pero sí tuvimos una devolución, no fue instantánea. La devolución era justamente lo que hoy comentaban, que ¿qué ofrecemos nosotros de nuevo? Ya que en Corrientes está el IBONE, un hermoso herbario de renombre, en Misiones tienen hermosos herbarios, entonces, ¿qué ofrecen ustedes, chicos? Que sea nuevo. Y bueno, y tuvimos que explicar y traducir, porque es en inglés, la importancia de los saberes ancestrales de las comunidades aborígenes con la medicina vernácula, y bueno, y explicar un poco eso, y qué es un herbario etnobotánico, fue el detalle que usamos para convencerlos, y así inscribir. Me acordé, nada que ver con respecto, pero para no perderlo, cuando hablaban del tema de la fumigación y del control de plagas. Después voy a buscar, porque nosotros en el herbario del BA hay una fumigación mensual, y lo que usamos son los aerosoles de descarga. Lo que no recuerdo ahora es la marca exacta, pero bueno, puedo buscarlo y se los puedo pasar. Si bien en nuestro herbario a veces no termina de ser del todo efectivo, porque es un herbario muy grande, y nada, hay que abrir todos los armarios y a veces no llega, quizás en herbarios chicos es recontra suficiente. Una o dos pomos de aerosoles de descarga, no sé si todos lo conocen, son esos que vos lo descargas, cerrás la puerta y se arma una nube de fungicida y de insecticida, y eso se deja durante 6-8 horas sin tocar, y después no tiene efecto residual, o sea que una vez que ese tiempo pasó, los insectos murieron, y mata creo que larvas y huevos también, pero no es tóxico para las personas. Así que, bueno, puedo pasarles la marca. Por supuesto. Buenísimo. Sí, yo pensaba en las cosas que le ponen a las plantas y decía, uy, no, extracción de ADN de eso, nada. Pero bueno, son los usos que, que se le van a dar a los materiales después. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Sí. No, una pregunta. Hoy hablaban de alcohol al 70. Nosotros normalmente usamos el alcohol al 96, por ejemplo, para desecar. Eso también, ¿por qué al 70? Una pregunta. Los dos, al 96 y al 70. El del 70
Acá en la carrera de farmacia tenemos un laboratorio de producción de cosméticos, en realidad no de medicamentos, porque se hacen medicamentos de uso externo, por lo que está inscrito como un laboratorio de cosméticos, y en el cual se fabrica alcohol en gel, alcohol sanitizante, que es alcohol al 70 con un poquito de glicerina, y utilizamos eso que es a granel acá. Así que lo utilizamos y anda muy bien como para mantener, para eliminar una pequeña colonia de moho o de hongo, anda muy bien, es recomendable. Y fue prueba y error. Fue utilizar a ver si nos sirve y sí, sirve. Así que también, pero también usamos para la deshidratación el 96. Perfecto. Bien, bien. Y con respecto a algo que decían, preguntaban el frisado, bueno, sí, yo creo que muchos de los herbarios también hacemos eso, el frisado de materiales, pero bueno, hay que ir volviéndolo a hacer, ciclando. Sí, sí, si viene se frisa y después vemos. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estaba previsto que Lucas Carbone y Melina Scandalaris nos contaran también su experiencia en el herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba. No sé si andan por ahí. Yo los vi hoy conectados. Lucas lo veo. Hola. Acá estamos. Ahí está Melina. Sí. Acá estamos. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, bueno, hago la presentación que Sí. preparamos. Un segundito. Bueno, entonces voy a presentarlo formalmente para el YouTube, mientras Bueno. van poniendo la presentación. Entonces, Melina Scandalaris es directora del herbario ACOR de la Sí. Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y Lucas Carbone es su curador. Bueno, nosotros preparamos, digamos, esta charla de algo que venimos haciendo, que en realidad lo veníamos realizando, digamos, como algo, como una tarea más del herbario, y bueno, en este último tiempo le hemos dado la importancia, digamos, que merecía. Antes de empezar con la recuperación, del proceso de recuperación de estas colecciones históricas, de Tulio Mácola y Marcelino Sayago, quiero contextualizar, digamos, nuestro herbario. Este herbario, en realidad, las colecciones se iniciaron propias de este herbario en el año 69, cuando dirigía la cátedra de botánica el doctor Villamil, pero en realidad se creó oficialmente en el año 93 como una institución. Estamos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y en ese momento la directora era la doctora Ana María Planchuelo. En su momento el herbario funcionaba en un espacio reducido, en el cuarto piso de este edificio, y esto acarreaba muchísimos problemas, primero por el espacio y después por cuestiones edilicias en las que había filtraciones, digamos, de humedad. Recién, bajo la conducción de la doctora Elsa Fuentes, como directora del herbario, en mayo del 2010 nos destinaron oficialmente un espacio, que es donde me encuentro ahora, que está en el subsuelo de este edificio principal de la facultad. Pero recién en el año 2012 pudimos hacer la mudanza, porque acá funcionaba la biblioteca, entonces se tuvo que refuncionalizar. En cuanto a algunas cuestiones, bueno, estamos en mejores condiciones edilicias, pero todavía nos falta mucho. Este herbario lo llevamos, digamos, a pulmón, principalmente los docentes de lo que es la Cátedra de Botánica Agrícola 2, y bueno, también dentro de este herbario hay colecciones muy importantes, que es por ejemplo la del Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis. Bueno, dentro de las colecciones más importantes yo las puse en orden cronológico. Tenemos la de Mácola, de Sayago, y una parte de la colección del doctor Luti, ¿sí? Esas que han sido, digamos, heredadas, ya vamos a ver, o las recibimos en donación. Y después las colecciones propias de personal del herbario, del doctor Villamil, del ingeniero Hernández, que fue su discípulo, y también del ingeniero Ruiz, de la doctora Planchuelo,
una colección que comenzamos con la ingeniera Lobey, que era en parte para sacar las semillas o los propágulos o las unidades de dispersión, digamos, de los ejemplares, que le denominamos colección de semillas, y digamos las más recientes del doctor Carbone, y bueno, esta del Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis, que está depositada aquí. Bueno, con esto de la recuperación, digamos, de las colecciones históricas, implícitamente tenemos dos metas, ¿no es cierto?, que es propiciar los medios para que estas colecciones estén en condiciones y adquieran la valoración de patrimonio histórico natural, y también poner al servicio, digamos, los materiales que ya están dentro de estas colecciones, como así también los datos de estos ejemplares. El objetivo general es recuperar estas colecciones de Mácola y Sayago, y como objetivos específicos en realidad es conocer el número de ejemplares en cada colección, ordenar y acondicionar esos ejemplares, que algunos no están en muy buenas condiciones, completar o confeccionar los catálogos correspondientes, eso ya lo vamos a ver en cada una de las colecciones porque son particularidades de cada una de ellas. Por otro lado, también como objetivo específico nos dispusimos, digamos, determinar los ejemplares, y esto lo estamos realizando en el marco de talleres de identificación que damos desde el herbario, que son, ya hemos terminado el 6º taller de identificación de plantas vasculares. Estos talleres están destinados para estudiantes de biología o de ciencias agropecuarias, para egresados, para profesionales. Hemos tenido un gran interés, digamos, de estos distintos tipos, digamos, de estudiantes o graduados que tienen el interés de conocer un poco más y de perfeccionarse en esto de la identificación o determinación de especies vegetales. Y el último de los objetivos específicos fue digitalizar estos datos de las colecciones. Primero los ponemos a disposición, digamos, del personal del herbario, y luego en parte los hemos ido compartiendo y los vamos a ir compartiendo en bases de datos. Bueno, para empezar, bueno, ahí se corta un poquito, no sé si ustedes lo están viendo, pero para empezar con la colección de Sayago, las características que tiene esta colección es que en este caso esta colección fue donada por el CERNAR, que es el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, durante, digamos, la dirección del herbario de la doctora Planchuelo. Ellos nos enviaron una comunicación de que no tenían lugar disponible para almacenar, por así decirlo, esta colección. Entonces la doctora Planchuelo hizo todas las gestiones para que la pudiéramos tener acá en el herbario de esta facultad. Esto fue más o menos en los años 80, 90. Estos ejemplares están recolectados entre el año 48 y el 64. El área de recolección es los departamentos de Sobremonte, Tulumba, Río Seco, o sea, sería todo el norte y noroeste principalmente de Córdoba, y algunos departamentos de Santiago del Estero. Y bueno, la característica de esta colección es que la mayoría de los ejemplares están determinados, y los han determinado los especialistas, digamos, de ese momento, de distintos grupos. En esta colección la mayoría de los ejemplares están catalogados, pero nosotros lo que estamos haciendo es la reconstrucción, digamos, de esos catálogos, porque no lo tenemos al catálogo físico. Entonces, dentro de las etapas de la recuperación, lo hemos dividido en algunas etapas de acuerdo a las acciones que se han ido realizando. Más o menos entre el año 2011 y 2012 que la colección se pone, digamos, se empieza a trabajar en esta colección. Se ordenan los ejemplares ya determinados por familia y género,
y comienza esta reconstrucción, digamos, del catálogo. Se empieza a confeccionar ese catálogo, pero más o menos tenemos un 5% de esos datos en el catálogo. Cabe destacar que esta colección no está en muy buen estado, tiene una gran cantidad de ejemplares de fabáceas y de prosopis en particular, y entonces muchos de los materiales están, como no están montados, están muy deteriorados. Otro dato de esta colección es que fue una de las más perjudicadas por las condiciones edilicias que teníamos en la anterior ubicación de este herbario, porque le agarró a una gran parte la humedad que teníamos, las filtraciones. Esta etapa fue llevada a cabo por antiguos docentes de la cátedra y miembros del herbario que hoy se encuentran jubilados. Y en la actualidad lo que nos hemos propuesto de realizar es el ordenamiento de los ejemplares y verificación de su estado. En este ordenamiento también vamos realizando el acondicionamiento, cambiando camisas, y a medida que vamos realizando esto, vamos confeccionando el catálogo, que está totalmente, o sea, que está en blanco prácticamente, y vamos realizando en algunos casos la actualización de los nombres científicos. Y como una próxima etapa dentro de esta colección es la identificación de los ejemplares que puedan aparecer como no identificados y la digitalización de la información. En este momento, esta etapa que estamos realizando, la estamos haciendo con estudiantes a través de pasantías. Estos estudiantes están dirigidos por una docente, digamos, de la cátedra, de miembro del herbario, y acaba a colación lo que un poco se estaba hablando, en que en este caso los estudiantes tienen como una especie de pasantía que en esta facultad, a los términos legales, le llamamos iniciación profesional. Esta iniciación profesional no solo nos permite a nosotros avanzar con todas estas acciones, sino que también les permite a los estudiantes formarse en cuestiones en el ámbito de la botánica, aquellos, digamos, que tienen interés y vocación. Y además, la concreción y la aprobación de un informe que después realizan, a ellos les da lo que serían los créditos para la formación integral dentro del plan de estudios de la carrera. Entonces es como que todos nos beneficiamos, digamos, de este tipo de pasantías. Bueno, eso sería todo con la colección de Marcelino Sayago. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, voy a continuar con lo que sería el trabajo con la colección Mácola. Esta colección perteneció al profesor Tulio Mácola, que fue un profesor de la Escuela de Agricultura de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, la actual Facultad de Ciencias Agrarias, y fue donada por la familia de Mácola, más o menos en la década del 80, a este herbario durante las gestiones de la doctora Planchuelo. Esta colección tiene la característica de tener alrededor de 3.500 ejemplares, 3.600, y cuando fue recibida por el herbario, fue tratada, fue preservada, se realizó un método de preservación con bicloruro de mercurio, entonces las plantas se encuentran en muy buen estado de conservación en general. Aproximadamente los ejemplares fueron recolectados desde los años 1910 hasta 1942, por lo que los ejemplares más viejos tienen alrededor de 100 años, y principalmente el área de recolección fueron las regiones áridas y semiáridas del centro y oeste del país. Principalmente la mayoría de los ejemplares son de Mendoza, pero también hay ejemplares de Córdoba, de San Luis de La Rioja y algunos de Chile. La importancia de esta colección radica en que, bueno, tiene muchos ejemplares bien conservados, como mencioné, y las pocas plantas que están identificadas, porque la mayoría están sin determinación hasta género
o especie. Las pocas identificadas fueron realizadas por destacados botánicos como Burkhardt, Krapovica, Parodi, Haumann, Hicken, como pueden ver en este ejemplar que les ponemos en la pantalla, que fue una Asteracea identificada por Haumann. Entonces, esta colección, si bien tiene muchas plantas sin conocer su determinación, su identidad, en las pocas que tenemos, se refleja el trabajo colaborativo de muchos botánicos. Con respecto a las etapas de la recuperación, bueno, como les mencioné, en la primera etapa se realizó el tratamiento de preservación y se confeccionó inicialmente un catálogo, básicamente una transcripción de las etiquetas de herbario para confeccionar una base de datos. En una segunda etapa, más o menos desde los años 2013 hasta el 2020, se trabajó aproximadamente sobre un 10% de esta colección, ordenando los especímenes por familia y por géneros, los que ya estaban identificados. Se continuó con la identificación de los ejemplares, esto básicamente realizado por los investigadores que trabajamos en el herbario, pero también con trabajo colaborativo con muchos estudiantes y profesionales en el marco de estos talleres de identificación que antes les mencionaba Melina, y con base a toda esta información ya un poco más sistematizada, se digitalizó la información y se publicó parcialmente los datos en GBIF. Y en una última etapa, que comprende la actualidad, seguimos trabajando sobre esta colección, catalogando los ejemplares que no tenían número, identificando los ejemplares que están todavía sin identidad, y ordenando por las familias y géneros, y también continuando con la digitalización. Bueno, como síntesis o como conclusiones, destacar algunas dificultades: que nuestro herbario no cuenta con personal técnico, básicamente quienes realizamos todas las actividades de prensado, herborizado, métodos de preservación, frisado, determinación, todo lo hacemos los docentes investigadores, con ayuda de estudiantes, pasantes, pero no tenemos un personal técnico que se aboque a esas actividades. Entonces siempre cuando queremos avanzar en la digitalización y en publicar datos, o sea, todo se complica. Y digamos que el potencial está muy limitado. También, bueno, contamos con escasos recursos económicos, como ya han mencionado, que es un tema común para todos los herbarios, y a veces con la discontinuidad en el trabajo de los estudiantes o de los pasantes. Y como conclusiones, podemos rescatar que a partir de la información obtenida en estas colecciones, básicamente con la colección Mácola, hemos encontrado especímenes que documentan la ampliación de la distribución de algunas especies, principalmente para Mendoza y para Córdoba. También, de por sí, el aporte al conocimiento de la diversidad de ambientes que actualmente están altamente transformados. Entonces se destaca la importancia de estos registros históricos de plantas del Chaco, del monte y de alta montaña, y en particular en esta última región, plantas que son raras y muchas de ellas endémicas. También mencionar la importancia del trabajo colaborativo de docentes, investigadores, de estudiantes, en la recuperación y en la puesta en valor de estas colecciones. Y por último, resaltar que los talleres de identificación nos han servido como una herramienta con doble objetivo de usarla como una activación, como una agenda para activar la recuperación de las colecciones, pero también con el objetivo de capacitar a recursos humanos que son en definitiva las futuras generaciones de botánicos que van a manejar estas colecciones y que van a ser los que quedan. Así que bueno, eso es todo.